cada uno de estos bloques. Pero veámoslos un poco en detalle para que ustedes comiencen a pensar en lo que ustedes están haciendo como negocio, en lo que ustedes están planeando como negocio. El primer paso fundamental es que ustedes digan, supongamos que están pensando hacer una aplicación en internet con acceso desde móviles para algo de seguridad con los taxis en Bogotá. Ustedes tienen que ser capaces de contestar cada una de las preguntas en estos bloques y describir el modelo de negocio. Porque si lo logran hacer de esa manera, después vamos a ver cómo se analiza, cómo se evalúa, cuáles son los patrones de negocios que hay y cuáles son las características que hacen que un modelo de negocio sea probablemente más exitoso que otro. Entonces el primer paso es poderlo escribir, aprender a escribirlo, y eso es lo que vamos a hacer hoy. La primera variable era lo que se llamaba los segmentos de clientes. Entonces, indudablemente que si ustedes van a poner un negocio, tienen que tener clientes. Alguien tiene que pagar, alguien tiene que valorar lo que ustedes le van a ofrecer. Si uno no tiene clientes, ya salió quebrado. Uno tiene que tener clientes, y esos son los que le van a generar a uno el dinero. Entonces, los clientes pueden ser cualquier persona o pueden estar segmentados, puede haber grupos dependiendo de diferentes tipos de categorías o de variables que uno los mida, que uno los puede de alguna manera clasificar, y es importante clasificarlos y entenderlos muy bien. Entonces, básicamente, estos segmentos son los grupos u organizaciones a donde ustedes quieren llegar. Por ejemplo, para ciertos negocios, un grupo puede definirse basado en la edad de las personas. Otros pueden ser un grupo geográfico, los que viven en determinado barrio de la ciudad o zona de la ciudad. O puede ser un grupo étnico, o puede ser, en fin, hay muchas formas, dependiendo de lo que uno ofrece o vende, pues va a tener diferentes tipos de segmentos. Entonces, las preguntas que uno tiene que hacer es: ¿a quién le estamos creando valor? ¿Quiénes son o van a ser nuestros clientes? Y la idea es que estos clientes uno los tiene que conocer en gran profundidad. Parte de la metodología para tener éxito, para disminuir los riesgos en un negocio, es que uno tiene que tener gran conocimiento de estos segmentos de clientes. Y curiosamente, una de las cosas que vamos a aprender es que cuando uno le muestra a la gente su producto o su servicio, muchas veces se da cuenta que uno lo que creía que era un segmento de clientes, resulta que ese no es el segmento. Entonces uno termina cambiando el modelo de negocio porque uno redefine estos segmentos. Entonces, noten ahí más detalles. Entonces, las características de cada segmento pueden hacer que mis costos y mis modelos de ingresos, las tarifas, los precios, varían según el segmento del cliente. Por eso es tan importante segmentarlos. En negocios de Internet hablamos de mercados masivos. Podemos hablar de mercados masivos muy grandes. Podemos hablar de mercados de nicho. Y eso, pues, por ejemplo, si uno está vendiendo carros de alta gama, pues hay ciertos segmentos de personas que son las personas que están dispuestas a comprar ese tipo de carros. Y así hay segmentos que son multilaterales, como dice abajo, o sea, segmentos que están relacionados, porque de alguna manera lo que hace un segmento afecta a otro segmento, y estas son características, pues, de esta segmentación de los clientes. Segundo bloque es lo que llamábamos la propuesta de valor. Importantísimo. Estos dos primeros son fundamentales. Tal vez yo diría que son los primeros que uno tiene que descubrir y que tiene que tener claros. Si uno no tiene estos dos claros, ni siga. La propuesta de valor básicamente se refiere a dos cosas. Se refiere a que uno siempre o le está resolviendo algún problema al cliente. Algunos pueden ser diferentes problemas según los segmentos de clientes. O lo otro es que le está supliendo una necesidad.
resolverle el problema a la gente que es. Un ejemplo es, los taxis le resuelven a uno el problema de movilizarse uno sin tener uno un carro propio. Pero una necesidad, claramente, que uno supla una necesidad. Si alguien simplemente por gusto compra una guitarra o tiene la necesidad de verse más elegante, etcétera, hay muchas cosas que realmente no es un problema que tenga la gente, sino que uno le está satisfaciendo un gusto, una necesidad que tenga. Y todo eso es válido. Todo eso son propuestas de valor, obviamente válidas. Cuando uno describe la propuesta de valor, entonces piensen en esas dos preguntas. ¿Cuál es el problema que le estamos resolviendo a nuestros clientes o qué necesidad le estamos satisfaciendo? Y lo otro importante para escribir la propuesta de valor es que claramente uno tiene que decir, pues finalmente, qué producto y servicios es el que se ofrece. Fíjense que cuando uno hace software, si uno lo que está ofreciendo es un producto de software, pues a la gente no le importa cómo está hecho. La gente, si yo le escribo una aplicación en Windows Phone y la persona la va a usar, a ellos no les importa si usaron HTML5 o si usaron C#, eso no le importa a la gente, porque eso no es el problema que uno le está resolviendo a la gente, ni es una necesidad de la gente. La gente lo que le interesa son otras cosas. Y uno a veces, cuando es muy técnico, comete el error grave de pensar que mi propuesta de valor es mejor que la del otro, porque uno usó una tecnología mejor que la del otro. Eso no le importa a la gente, al cliente eso no es lo que le importa. No tiene que ponerse en el lado del cliente, y el cliente lo que le interesa es que le resuelvan problemas. ¿Cómo se lo resuelven? No le importa. Bien. Ejemplos de propuestas de valor. Pues, ¿cómo uno halla esto? ¿Qué? Pues hay muchos tipos de propuestas de valor. Entonces hay propuestas de valor que rompen con lo que existe. O sea, esto es lo que se llaman las propuestas disruptivas. Si uno logra tener una propuesta de valor que rompa con lo que exista, pues la probabilidad de que vaya a vender y que le vaya bien es muy alta. Pero no es fácil encontrar eso. Entonces, de alguna forma, en un momento dado, muchos de los productos y servicios que vemos fueron disruptivos. Después ya dejan de ser disruptivos, aparece la competencia y el mercado se acomoda de una manera diferente. Pero si ustedes miran y analizan propuestas de valor, tienen que ver, por ejemplo, escogamos algunos de la lista que está acá, mejora de su rendimiento. En una época los computadores le ofrecían una marca, los señores de Hewlett Packard o de Dell o de IBM, en fin, en ciertas épocas, la propuesta de valor de un nuevo modelo de computador era porque su rendimiento era mejor, mismo precio, pero muchísimo mejor rendimiento, más CPU, más core, más megahertz, etcétera, más memoria por el mismo precio. Entonces eso es una propuesta de valor, porque la gente quiere más rendimiento en las aplicaciones. Eso en el mundo de la tecnología. O, por ejemplo, el precio en las aerolíneas. Entonces, y lo vemos aquí en Colombia. Recientemente hemos visto la aparición de nuevas aerolíneas que van dirigidas a un segmento de mercado donde uno lo que le interesa es que el precio sea bajo. Uno está dispuesto casi que ni a llevar equipaje o a llevar un maletín pequeño con tal de que le disminuyan el precio en los tiquetes. Entonces, eso es una propuesta de valor, porque me resuelve a mí una necesidad que tengo de ahorrar o el problema de que no tengo tanto dinero. Y así, pues, otras propuestas, ejemplos de propuestas de ahorro. Reducción de costos. Y esto es, por ejemplo, las empresas que quieren hacer algo en la nube. Entonces, resulta que en la nube, eventualmente, y para ciertos casos, el correr el software allá es mucho más económico que correrlo en computadores en otros lados. ¿Por qué? Porque allá hay economías de escala, porque allá hay elasticidad, en fin, hay muchas razones que hacen que se reduzcan los costos y eso es atractivo para la gente. La gente tiene, si yo estoy empezando una empresa de software y me tocará con poco dinero comprar unos servidores muy grandes y comprar muchas herramientas, pues no me alcanzaría el dinero. Entonces yo miraría
como una posibilidad de reducción de costos, desarrollar mi producto usando herramientas en la nube. Y eso solo lo pago en la medida en que lo use, y eso es una excelente propuesta de valor para mi necesidad, que es reducir costos. Y así pues ustedes ven más y más ejemplos. Ahora, antes de pasar al tercero, el primero y el segundo están íntimamente relacionados en lo que se llama, y hablamos en la sesión pasada, el Product Market Fit. Y es que si yo logro encontrar un segmento de Sí. Perdón, ¿Ya? ¿Volvió? ¿aló? Ya, mira. Ya, Todo ok. bien, gracias. Bueno, entonces estaba diciendo que la primera y la segunda variable están íntimamente relacionadas en lo que se llama el Product Market Fit. Y eso es fundamental, por eso las dos primeras son tan importantes, porque uno tiene que lograr que el producto que ofrece realmente sí exista un segmento de mercado que lo va a apreciar. De otra manera, no va a generar ingresos. Bien, en la tercera variable es lo que se llaman los canales. Los canales son la forma como la empresa se comunica con esos segmentos de clientes para hacerles llegar el producto o el servicio que tiene una propuesta de valor. Y esto es otra variable importante en el modelo de negocio. Entonces aquí lo que uno se pregunta es cómo le vamos a entregar el producto o el servicio a cada uno de los segmentos de mercado. ¿Se los voy a llevar a la casa? ¿En qué se los voy a llevar? Si es un producto de contenido, de bits, se lo va a llevar en un CD, por internet, le va a acceder vía un sitio web, en fin, es la forma como le hacemos llegar este producto. Y estos canales son fundamentales porque es la forma como evalúan de alguna manera los clientes ese producto, ese servicio. La pregunta es, ¿estoy usando los que son los más adecuados como en producto y como en servicio? ¿Si son rentables? ¿Hay canales complementarios? En fin, estas son preguntas importantes para hacer. Normalmente en los negocios de aplicaciones web o aplicaciones en móviles, etcétera, los canales son sitios web donde la gente descarga productos o descarga contenido, y esa es la manera típica. O uno puede mezclar. Hay empresas que no solo tienen eso, sino también tienen tiendas o lo distribuyen a través de empresas que están dedicadas a comercializar, en fin. Todo esto es válido, y lo importante acá es que esta es la tercera variable que uno tiene que tener clara para describir su modelo de negocio. Cuarta variable es lo que llamamos las relaciones con los clientes. Entonces, ¿cómo me relaciono yo con los clientes? Esa es otra variable importante para describir mi negocio. Entonces, aquí básicamente lo que uno está tratando de decir es, bueno, ¿cómo realmente esto tiene nuevos clientes? ¿Cómo los mantiene o cómo los crece? Todas esas técnicas y la forma como hago eso es fundamental, porque si resulta que yo me invento un negocio donde obtener un cliente es carísimo, pues la probabilidad de que yo crezca y que escale mi negocio es muy baja. Ahora, si yo tengo formas en mi negocio de atraer nuevos clientes rápidamente y eso es muy económico, pues eso me dice algo muy interesante sobre el modelo de mi negocio. ¿Qué tan costoso es mantener al cliente, mantenerlo usando nuestro servicio, que no se nos vaya para la competencia?
qué tan costoso es hacer que ese cliente nos siga comprando, nos compre más cosas o nos compre cosas cruzadas, o que ya que nos compró esto yo le puedo ofrecer otras cosas así sean de otras personas, pero yo obtengo algún ingreso por eso. Eso es fundamental en el modelo de negocio. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que el relacionamiento con el cliente, mi estrategia de relacionamiento con el cliente, es otra definición fundamental en el modelo de negocio. Entonces aquí vemos ejemplos desde servicios completamente automatizados pero personalizados, hasta hay ejemplos de donde el servicio al cliente se lo hace una máquina, y para muchas personas eso es una forma un poco económica de relacionarse con el cliente, pero hay clientes que detestan eso. Yo soy uno de esos clientes que no me gusta hablar con máquinas, pero hay muchos servicios masivos en el mundo vía internet que usan esta especie de robots y de reconocimiento de voz para poderle dar a uno, responderle muchas preguntas automáticamente. Entonces es la única manera de escalar a veces. Bien, el quinto elemento importante es lo que llamamos las fuentes y modelo de ingresos. Este es el modelo de cómo me entra mi plata. Entonces, de alguna manera refleja como el flujo de caja de lo que me va a pagar cada segmento de clientes a lo largo del tiempo por lo que me va a comprar. Pero entonces esto toca una cantidad de temas importantísimos en el modelo de negocio, y es qué valor está dispuesto a pagar cada segmento del mercado. Una cosa es lo que yo crea y otra cosa es lo que realmente la gente quiera pagarme por lo que yo estoy ofreciendo. Por ejemplo, en negocios de internet hay barreras muy grandes para eso. La gente está acostumbrada a no pagar por el contenido en internet. Si ustedes se inventan un negocio donde van a vender contenido educativo, la gente cree que eso es gratis, y de pronto lo que uno tiene que hacer es bajarse del tren y pensar que va a vender 1.000.000 de cosas de 20.000 pesos, y resulta que la gente de pronto ni siquiera está dispuesta a pagar 5.000 ni 1.000 pesos por eso, si no tienen en la cabeza que eso es gratis, así sea de mucha calidad, y entonces uno le toca cambiar el modelo, otro tipo de modelo de ingresos, de pronto regalando el contenido y cobrando por otro tipo de cosas. Entonces, es fundamental que cuando uno hace un modelo de negocio realmente valide este tipo de cosas. Ahora, las fuentes de ingresos nos lleva también al tema de precios, listas de precios, formas de negociar, subastas, descuentos, etcétera, y todo esto tiene que estar definido en el modelo de negocio. Ahora, importante cuando uno profundiza, entender qué de lo que está haciendo realmente le genera la mayor cantidad de ingresos, y si uno está dependiendo muchísimo de un solo cliente, por ejemplo. Esos son los tipos de análisis que vamos a mirar probablemente en la próxima sesión, en la cual una vez que uno es capaz de describir el modelo de negocios, uno le va a hacer una serie de pruebas y va a tratar de identificar cuáles son las características, y se va a llevar la sorpresa de que cierto tipo de comportamientos en el modelo hacen que probablemente uno fracase más rápidamente, porque le falta al modelo ciertas características que hacen que, por ejemplo, uno tenga ingresos permanentemente, etcétera. Entonces, cuando describan la fuente de ingresos, describan los tipos de fuentes, y aquí hay un concepto importante que es el concepto que se usa muchísimo en software, que es los conceptos de cobrar ya no por licenciamiento, sino por transacción, o mejor, los ingresos recurrentes. Hoy en día las compañías de software y lo que ustedes estén pensando hacer, las valoran muchísimo los inversionistas si tienen ingresos recurrentes. Eso vale muchísimo más que una compañía que licencia software y que hace una transacción con un cliente y no necesariamente
lo va a atrapar por mucho tiempo. Así tenga un mantenimiento que sea anual, eso es menos interesante que cobrarle recurrentemente a una empresa. Y las formas, pues, para generar fuentes de ingreso, vamos a ver que son muy variadas, y ahí es donde viene la innovación dentro de un modelo de negocio, y es que no se tenga que inventar muchísimas formas como los pagos por suscripción que vimos ahora, o inventarse formas para alquilar, para prestar, o meterle publicidad, en fin. Esto es parte de lo que es la innovación. Y cuando uno mira la historia de los modelos de negocio, se da cuenta que mucha gente ha sido muy exitosa precisamente por modificar los modelos de negocio e inventarse fuentes de ingresos diferentes. Un ejemplo que vimos la sesión pasada es el ejemplo de Netflix y de Blockbuster. En el modelo de negocio de Blockbuster se le alquilaba una película y uno pagaba por la película y la tenía que devolver. Le cobraban una multa si no la pagaba, no la devolvía a tiempo, y a uno le cobraban simplemente una inscripción una sola vez. Netflix se inventó, cambió en el modelo de negocios los ingresos por un ingreso de suscripción anual, y donde pagando una suscripción anual uno podía alquilar cualquier número de películas o llevarse cualquier número de películas y no le cobraban multas, etc. Y eso fue, ese cambio en el modelo de negocio fue algo importantísimo dentro de las variables que hicieron que Netflix realmente destruyera el modelo de negocio de Blockbuster. Sexta variable, recuerden que son 9. Entonces, llevamos para resumir, llevamos segmento de clientes, era la primera. La segunda era la propuesta de valor. La tercera eran los canales. La cuarta, el relacionamiento. La quinta que vimos ahora era el modelo de ingresos. Y la sexta es los recursos. Entonces, en cualquier modelo de negocios uno tiene recursos. Y los recursos pueden ser desde intelectuales, humanos, primero, indudablemente, los humanos, o sea, la gente, los profesionales, y en estos negocios de tecnología muchas veces los recursos humanos son fundamentales. Cuando uno tiene el genio del mercadeo, el genio de la programación, el genio de relacionamiento con los clientes, etcétera. Todos esos recursos humanos son fundamentales como recursos dentro del modelo de negocio. También hay recursos físicos, tener una oficina, tener computadores, etcétera. Recursos financieros, indudablemente. En algún momento uno necesita liquidez, necesita obtener dinero porque va a crecer, porque va a irse a otros países y necesita, qué sé yo, 100 millones de pesos para poder mercadear el producto en Centroamérica y hacer unas presentaciones, etcétera. Entonces, todos estos recursos son fundamentales dentro de la descripción del modelo de negocio. El séptimo punto o bloque es lo que se llama las actividades clave. Las actividades pues son simplemente las acciones que realiza o que va a realizar la empresa para poder mantener el negocio. Y en esto pues hay algunas actividades que se hacen una sola vez y otras que son recurrentes. Entonces, la pregunta que uno se hace es qué actividades requieren nuestra propuesta de valor. Entonces, en algunos casos pues la primera actividad es desarrollar el software del producto. O la actividad es, si uno tiene un website, entonces ponerle contenido permanentemente. O evolucionar el software. O mercadear. O relacionarse, el costo, relacionarse con determinadas personas, en fin. Todas estas son actividades que uno tiene que tener clara, y sobre todo cuando las relacionamos con costo y con ingresos, uno tiene que saber cuáles son las actividades que son muy costosas y que son críticas dentro de la empresa, pues para ir haciéndole ajustes al modelo de negocio. El octavo
bloque es lo que se llaman los aliados o los partners. Aquí los partners, me gusta muchísimo esa definición, incluye no solo los socios que le ayudan a vender a uno, sino también a los proveedores. Fíjense, cualquier empresa depende tanto de los que le ayudan a vender, que a veces simplemente la gente solo llama partners a los que le ayudan a vender, sino también importante los proveedores. Uno sin proveedores uno no puede hacer todo. Una empresa hoy en día, una de las decisiones estratégicas importantes es cuál es el nivel de tercerización de las actividades que debe hacer. Entonces normalmente la tendencia es a que las empresas tercericen lo que no es misional, lo que no es el core de su negocio. Y eso quiere decir que comienza a depender de sus proveedores. Si esos proveedores no le funcionan, pues la empresa está en problemas. Entonces tiene que tener una excelente relación, escogencia y entender cuáles son sus proveedores. Y por otro lado, tiene que tener un modelo de socios que le ayuden a vender, que le ayuden a darle soporte a los clientes, en fin, de todo depende del modelo de negocio. Por eso es que esta es una variable importante dentro del modelo de negocio. Entonces aquí están las preguntas: ¿quiénes son nuestros aliados? ¿Quiénes nos ayudan a vender? ¿Quiénes son nuestros proveedores? ¿Qué recursos estamos adquiriendo de ellos? ¿Qué actividades realizan ellos? Porque ya sé que esas no las voy a hacer yo, o qué soporte le voy a hacer a esas actividades de nuestros partners. Y recuerden que la tendencia es tener siempre aliados y tener muy buenos aliados. Y finalmente, el último bloque es lo que se llama la estructura de costos. La estructura de costos lo que dice es cuál es la lista o el modelo de actividades, recursos, etcétera, cómo interactúan todos ellos y cómo se relacionan y cuál es realmente el dinero que se consume al realizar todas esas actividades y todas esas otras partes del modelo de negocio. Entonces, aquí lo que uno trata es de priorizar cuáles son los costos más importantes, son costos recurrentes o no son costos recurrentes, etc. Entonces, importante aquí en los costos que hay muchos negocios que están orientados a minimizar los costos. O sea, un buen modelo de negocio a veces simplemente está enfocado a minimizar costos. Pero cuando uno ve estas 9 variables se da cuenta que hay negocios que están orientados, cuyo foco es, por ejemplo, la propuesta de valor, a crear valor, y hay otros que no. Todas estas son características, ninguno es mejor que otro. Lo que simplemente son negocios diferentes, son modelos de negocios diferentes. Entonces, si resumimos las 9 variables, podemos hacer este gráfico. Y lo bonito del gráfico es que ustedes serían capaces, uno lo que hace en una empresa, esto yo lo he hecho en algunas empresas, ustedes sientan a los 4 personas más importantes, sacan una hoja de papel, la ponen grande en una pared y hacen estos 9 bloques y comienzan a iterar y a escribir, y háganlo con el negocio que ustedes están haciendo. Parte del ejercicio que quiero que hagan es sentarse ustedes con un amigo o una amiga o el grupo fundador de la empresa y pongan un papel en una pared, escriban lo que está en rojo y comiencen a llenar o a contestar estas preguntas para que ustedes en una sola hoja comiencen a madurar lo que es el modelo de negocio. Una de las cosas que vamos a aprender es que todo lo que pongan ahí son escasamente unas hipótesis, son simplemente unas ideas que tienen, y la idea es que hay que validarlas. Solo cuando las validemos vamos a poder comenzar a sentir que tenemos un modelo de negocio maduro. Y eso es parte de lo que nos enseñan estas metodologías, cómo validar estas 9 cosas. Entonces, fíjense, aquí tenemos el resumen: propuesta de valor, qué problema estamos ayudando a resolver, qué necesidad estamos satisfaciendo, qué producto o servicio estamos ofreciendo, por qué me van a escoger a mí, no a la competencia, qué me diferencia a mí de la competencia. Entonces, háganse esas preguntas y ahí descubrirán ustedes cuál es la propuesta de valor.
Si tienen dificultad en contestar una pregunta, quiere decir que no tienen claro su modelo de negocio. Si hay dos respuestas diferentes, muy diferentes, entre los fundadores, quiere decir que no tienen unificado el concepto de cuál es la propuesta de valor. Así que esto es un ejercicio muy valioso y muy interesante. Aquí resumimos, de nuevo, segmento de clientes, a quién le estamos creando valor, cuáles son sus características. Aquí uno quiere poder perfilar perfectamente cada segmento, qué es lo que le duele realmente al segmento, porque eso nos ayuda a entender si realmente le estamos ayudando a resolver un problema. Noten que segmento de clientes y propuesta de valor están íntimamente relacionados. Entonces, de ahí ustedes pueden inclusive decir, para este segmento de clientes la propuesta de valor es tal, para este otro segmento de clientes esta es la otra propuesta de valor. Puede que haya una propuesta de valor que sea para todos los segmentos de clientes. En fin, esta relación es parte del ejercicio de lo que uno tiene que hacer. Y los otros, repitámoslos para que se les vayan quedando en la cabeza. El relacionamiento, ¿qué tipo de relación tenemos con cada segmento? ¿Están contentos con esta relación? ¿Eso es lo que realmente esperan? ¿Cómo consigo, mantengo y crezco mis clientes? Eso es, tal vez esa es la primera que tengo yo que hacer. Y fíjense que esta no está, todas están relacionadas, porque esto puede variar según el segmento de clientes. Y dependiendo de lo que yo haga para conseguir y mantener, estoy generando una serie de actividades que están en otro bloque y eso me genera unos costos que están en otro bloque. O sea, todo esto está relacionado. De tal manera que cuando uno hace un modelo de negocio y lo escribe en estos 9 bloques y después se da cuenta que no está funcionando y le hace un cambio en uno, normalmente ese cambio en uno me afecta muchas cosas en otro. Es raro que uno cambie uno solo y no le afecte las otras. Los canales, de nuevo para resumir, cómo entrego mis productos o servicios, cuánto me valen, cómo se integran. Recuerden, los canales muchas veces están unos relacionados con otros. Actividades, recursos, los aliados, recuerden que son los proveedores y son los socios para vender, para mercadear. Y en la parte de ingresos, importante, ahí ustedes tienen que ser capaces de una manera rápida y con una sola frase de decir qué es lo que le va a generar ingresos. Lo que uno en la práctica hace es normalmente hacer este cuadro, ponerlo en la pared, discutirlo, cambiarlo, tacharlo y hasta que haya un consenso y después cada uno de estos bloques lo escribe en una hoja aparte y le hace un ejercicio un poquito más detallado de cada uno. Inclusive algunos los puede cuantificar, lo que es costos e ingresos. Es importante que uno pueda defender su modelo de negocios con algunas cifras que sepa del mercado, que sepa cuáles son los precios que hay en el mercado, que uno sepa algo de costos y que uno a una persona en una charla muy corta lo pueda convencer o por lo menos dejar con una buena inquietud de que lo que uno está planteando va a tener un beneficio económico. Porque le puede mostrar con cifras muy gruesas que los costos no superan los ingresos. Bien, entonces, mirando y analizando más este cuadro, fíjense que lo de la derecha es todo lo que crea valor y lo de la izquierda es lo que tiene que ver con eficiencia. Y lo de la parte de abajo es lo de costos. Entonces está el cómo lo hace, son las actividades, son los recursos, son los aliados. ¿Quién? Es el segmento de clientes, el relacionamiento, los canales. ¿Qué? Es la propuesta de valor. Y costos e ingresos es la plática. Todos están relacionados. Esta gráfica, uno se da cuenta ahí que todas estas flechas y la frase que puse ahí es un poco para ver cómo se relacionan. Y pues hay relaciones que no solo están ahí con los vecinos, sino también con otros, pero no las puse como para que no se dañara el cuadro. Pero fíjense que los segmentos de clientes son los que generan los flujos de ingresos, que los canales de distribución hacen que se llegue a los segmentos de clientes, que la propuesta de valor satisface una necesidad del segmento de clientes. Eso es el Product Market Fit. Si ustedes no pueden demostrar que la propuesta de valor satisface una necesidad del segmento de clientes, quiere decir
que no han roto esa brecha, ¿sí? En el mundo hay mucha gente que tiene problemas y que no sabe cómo resolverlos. Y en el mundo hay mucha gente que hace cosas, pero no sabe venderlas. Entonces, que uno logre hacer el match de esas cosas, eso es lo que es fundamental. ¿Sí? Nada, atacamos siendo buenos programadores, inventándonos unas técnicas muy bonitas y unos programas con unas user interface muy bonitas. Si no le estamos resolviendo el problema a alguien, vamos a fracasar, no vamos a hacer dinero, no vamos a tener un modelo de negocio que nos genere esa retribución. Entonces, si ustedes miran este cuadro, ahí están unas y otras relacionadas, todas las 9 variables. Entonces, miremos ejemplos. Y estos ejemplos les va a ayudar. Estos ejemplos, pues obviamente, son de productos o servicios un poco complejos. O sea, no, lo que aparece aquí no es realmente todo el modelo de negocio, pero le dan una idea de negocios en la práctica, cómo realmente se pueden describir con esta técnica. En el web hay muchísimos sitios de esto. Y ustedes y yo dentro de los links que les puse al comienzo de la sesión pasada, están los links donde ustedes pueden ver aquí todo lo de, en inglés se llama los business models. Este señor que les mencioné ahí están todos, tiene un sitio web donde hay ejemplos por montones de esto usando esta metodología, y tal vez inclusive dentro de ciertos mercados verticales, por ejemplo, como en hotelería es un modelo de negocios, y los negocios de tecnología, que es lo que estamos hablando un poco en estas sesiones, son los que uno más encuentra. Entonces, miremos algunos ejemplos aquí de tecnología, de negocios de tecnología, cómo se pueden expresar usando el lienzo. Este es un ejemplo clásico, que es el iPod. Entonces uno dice, bueno, el iPod es un aparato que se ha vendido y se vendió mucho, se ha vendido, todavía se sigue vendiendo. Entonces la pregunta aquí no es cuántas canciones le puedo meter a un iPod, o qué tecnología de hardware usa, o qué tecnología de software, como hicieron iTunes, no. Aquí la pregunta es cuál es el modelo de negocio que hay detrás del negocio de vender iPods. Entonces, cuando uno mira esto en detalle se da cuenta que la genialidad de este negocio no fue hacer un iPod muy bonito, no fue hacer un hardware especial, no fue vender unas canciones más baratas, en fin, es la combinación de varias cosas. Es la combinación de un dispositivo con un software y con una tienda online. Eso fue lo que realmente hizo que el modelo de negocio fuera exitoso, porque en ese momento ya había dispositivos, cuando salió el iPod ya había muchos dispositivos que inclusive eran mejores desde el punto de vista de hardware, pero el dispositivo aislado no generaba un modelo de negocio interesante. Nadie iba a comprar ese dispositivo simplemente por sí solo, cuando vio que aquí había una alternativa, una propuesta de valor para uno que combinaba todos estos elementos: dispositivo, software, tienda online, unos precios, una experiencia de oír música. Toda esa combinación es lo que hizo que tuviera éxito. Cuando uno mira esto desde el punto de vista del Canvas, entonces puede ver lo que son las 9 variables aplicadas a este caso. Entonces fíjense, en el lado derecho, la parte de segmento de clientes. ¿Quiénes son los clientes del iPod? Pues el mercado masivo. Ahí uno no puede decir que este aparato solo está hecho para personas entre 5 y 10 años. De pronto sí podría decir que no está hecho para personas de más de 70 años, pero en general es un mercado masivo. Es un mercado masivo de cualquier persona. Le interesa tener un aparato donde pueda oír música, pero la propuesta de valor no es simplemente oír música. ¿A quién le falta? Aquí es oír la música, pero también que uno puede escoger la música fácilmente y que uno puede comprar. En ese momento comprar no existía. Cuando nace el iPod, uno está acostumbrado a que compraba discos, y cuando uno quería un disco bonito le tocaba comprar
todas las 20 canciones de un CD o de un DVD y uno no las podía comprar individualmente. Entonces, toda esa combinación de poder comprar independientemente las canciones, de poderlas escuchar placenteramente en un aparato móvil y de tener un software que le permitiera tenerlas de esa manera, todo eso es la propuesta de valor. O sea, había una necesidad, no era un problema, pero sí había lo que se logró aquí fue identificar algo que a la gente le pareció muy placentero. Ahora, detrás de este negocio, entonces fíjense que hay muchas otras cosas. ¿Qué actividades? Pues aquí tocaba diseñar el hardware, tocaba hacer mercadeo. Otra ahí, tocaba en algún momento haber diseñado el software de la tienda. Después, ¿qué recursos se necesitan? Pues se necesita personal calificado para toda la parte del hardware y del software. Aunque esto está tercerizado, fíjense que hay muchas de estas cosas, eso no lo hace el productor del iPod, sino lo hace se terceriza en fábricas en otros lados, la marca, en fin. Todo esto, si ustedes lo comienzan a mirar en detalle, les da una idea de cómo se describe un modelo de negocios. Los aliados, entonces los aliados aquí, pues obviamente, que para que esto tuviera éxito se tocaba hablar con la gente que tenía los derechos de autor de la música y que estuvieran dispuestos a que la música se vendiera a esos precios, etcétera. Y noten aquí en el modelo de ingresos una cosa interesante, que poca gente, cuando no conoce las cifras, cree que es otra. Resulta que los ingresos que se reciben por el iPod son principalmente por el margen del hardware y no por la música. Lo que se hizo en su momento fue no ganarle a la música, con tal de que la gente tuviera la sensación de que compra algo que es muy económico, una sola canción en menos de $1, pero el aparato del hardware tiene unos márgenes como del 30% y es una cosa que hace que genere muchísima utilidad. Desde luego aquí no están las cifras, etcétera, pero todo si ustedes lo buscan en internet, ustedes podrán investigar este modelo y así hay muchísimos otros modelos que uno los puede investigar. Este es otro típico modelo de negocio Flickr. Flickr es un sitio web donde uno comparte fotos y esas fotos la idea es que uno las publica, las comparte y hasta cierta capacidad en subidas de megabits y de videos es gratis. Entonces aquí por eso es muy común cuando uno escribe estos modelos de negocio usar colores. Fíjense que en este caso los verdes son el modelo de negocio de la parte gratis. Entonces el segmento de clientes de usuarios casuales, que es el que sube un par de fotos, etcétera, se inscribe y no paga nada, todo es gratis. Él tiene una propuesta de valor que es compartir las fotos gratis de una manera muy básica y los ingresos para Flickr son cero, ahí no tiene ningún ingreso. Pero cuando un usuario quiere tener más fotos, usar más espacio en el sitio web, subir más videos, simplemente paga una suscripción anual, que es como de $40 o algo así, y por eso ya puede usar un número ilimitado, puede compartir un número ilimitado de fotos, etc. Ese es lo puse aquí, este es un ejemplo típico de un patrón de negocio, donde uno da algo gratis y por una suma de dinero uno obtiene, por una suscripción, uno obtiene un dinero, de tal manera que esos pocos que se suscribieron están financiando a los muchísimos que son gratis. Fíjense que este patrón de negocio es el mismo patrón de negocio de Dropbox y de muchos sitios de ese estilo. Es el modelo de negocio donde yo ofrezco algo gratis y hay un tipo de usuario que paga una suscripción y después de que ha usado lo gratis, si quiere usar algo más poderoso, con más espacio, con más velocidad, en fin, con más comodidad, dependiendo de lo que sea el negocio, y esa es la gente que está subsidiando a la otra. Tienen una pregunta. Okay.
Dice, el desarrollo del modelo de negocio se realiza con un orden o yo escojo cualquier bloque y lo comienzo a desarrollar. Sí, no. Realmente no hay una fórmula de qué se hace primero. Todos están relacionados y cuando uno se inventa un negocio puede partir normalmente o de una propuesta de valor o de un segmento de clientes que uno sabe que tiene una necesidad, en fin, o puede, lo que sucede, si es un negocio completamente nuevo, normalmente uno arranca por esos lados, uno no arranca por las actividades, ¿no? Pero cuando uno ya tiene un negocio montado, cuando uno es una empresa ya consolidada y quiere innovar y quiere inventarse nuevos negocios dentro de una empresa grande, resulta que esa empresa grande ya tiene unos clientes. Entonces uno o ya hace ciertas cosas muy bien, ya tiene unas actividades muy buenas. Entonces, lo que yo diría para responder la pregunta y no alargarme es que si es una empresa nueva, yo creo que puede arrancar por cualquiera, pero normalmente arrancaría o por clientes o por propuesta de valor. Mucho énfasis yo le haría a la propuesta de valor. Pero si es una empresa, y de ahí uno comienza obviamente a propagarse en los demás. Pero si uno lo que está es en una empresa ya grande y uno está preocupado por innovar, por ejemplo, uno tiene un negocio que durante 10 años le ha ido muy bien. Supongamos, usted vende, hagámoslo con tecnología, usted vende un paquete para las fiducias en Colombia y usted le va bien, lleva 10 años vendiendo eso y vive bien y ha hecho un poco plata, pero usted sabe que si no innova y usted sabe que si no se mueve, de pronto van a llegar a otro lado y lo van a Netflixear, como decíamos en la sesión pasada. Entonces, usted lo que tiene que hacer es inventarse un modelo de negocios, pero ese modelo de negocios capitalice en lo que ya tiene. Y lo que ya tiene de pronto es que usted ya sabe hacer ciertas cosas muy bien y simplemente las quiere optimizar o con poca inversión las puede poner a producir otras cosas, o ya tiene unos clientes y usted le quiere vender otras cosas a sus clientes, o les quiere añadir algo a lo que ya estaba vendiendo, en fin. En resumen, si usted ya es una empresa consolidada o ya tiene cierto tiempo en el mercado, de pronto lo que debe hacer es arrancar por un bloque que capitalice en lo que ya hace muy bien. Bueno, espero que le haya contestado la pregunta. Pues si tienen alguna otra inquietud nos van contando por la herramienta de preguntas y respuestas. Bueno, entonces el negocio yo expliqué, para resumir, la razón por la cual lo escogí para mostrarlo acá es porque recuerden que ustedes pueden tener varios segmentos de clientes. Aquí se ven dos tipos de clientes, el que no paga y el que sí paga, y cada uno va a generar unas actividades y va a generar unos ingresos y unos costos diferentes. Estos patrones de negocio donde se le da algo gratis a uno y a otros sí se les cobra, son de mucho cuidado. Tiene que hacer uno muy bien las cuentas y tiene que tener mucha evidencia, sobre todo de que lo que regala eventualmente sí lo van a pagar los otros. Este es muy parecido al de Red Hat. Estos negocios de open source, este es el tipo de negocios de open source donde una empresa toma un software que es open source y hace un negocio de servicio alrededor de él. Y no solo de servicio, sino también de pulir para corporaciones estos paquetes. Puede ser un sistema operacional open source, puede ser lenguajes o application servers o bases de datos, en fin. Pero fíjense que desde el punto de vista de patrón es muy parecido al anterior, pero es un negocio completamente diferente, por eso se llaman patrones, porque tienen la misma forma, la misma plantilla, por decirlo de alguna otra forma, y es interesante aprender a descubrir patrones, porque los patrones tienen características de tal manera que si ustedes inventan algo, sería muy bueno saber en qué patrón pertenece, porque los patrones, uno ya sabe cuáles son
los grandes problemas o los grandes cuidados que debe tener dentro de sus patrones. Por eso les decía que dentro de este patrón de negocio, uno de los cuidados que uno debe tener es asegurarse y validar la realidad de que la gente que paga, que siempre es mucho menor de la que se va gratis, que esa gente realmente le va a generar a uno los ingresos suficientes para eventualmente pagar todo lo que vale ofrecer algo gratis, porque todo este software gratis me va a generar las actividades de nuevas versiones, de comunidades, de software, de expertos, etc. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿El modelo de negocio no es bastante importante tener en cuenta la publicidad? Claro, y eso es parte de las actividades que hay que hacer. Toda la parte de publicidad, yo la pondría en actividades, y la publicidad, ya lo específico de la publicidad, pues depende del modelo de negocio en particular, pero la publicidad, digamos, es una actividad, estaría dentro del bloque de actividades, que uno tiene que analizar qué tan importante es para el negocio, modelo de negocio específico que esté planeando. Y la siguiente pregunta es, buenas tardes. ¿Los modelos de negocio se deben diseñar por cada producto de la empresa? Por ejemplo, Apple debe tener un cabas para el iPhone, otro para el iPod y otro para el iPad. Y probablemente, de nuevo, eso depende de los productos. Uno puede tener varios productos dentro del mismo modelo de negocio con las mismas características, o puede tener en una empresa un modelo de negocio por cada producto. Ambas son válidas. En el caso del iPod y del iPhone, yo diría que son más las similaridades que las diferencias, porque todos, por ejemplo el iPhone y el iPod en particular, los canales son los mismos. Los canales son a través de tiendas de proveedores por fuera de los Estados Unidos, con los proveedores de telecomunicaciones, en este caso aquí, por ejemplo, en Colombia, de Claro y de todos los que venden telefonía. Esos son canales. En el caso y las tiendas, entonces en las tiendas uno encuentra el iPhone y el iPod, las tiendas Apple o los distribuidores de Apple. Las actividades, de nuevo, en uno tiene el iTunes, en el otro tiene el Apple Store, son muy parecidas. La propuesta de valor de estos aparatos de Apple es una propuesta de valor que claro que ya está emulada por la mayoría de la competencia. Entonces, es no solo vender el hardware, sino es un ecosistema. Es el ecosistema que une un dispositivo de hardware con una plataforma de software y con una manera de adquirir las cosas muy fácilmente. Ese ecosistema, ese patrón, está repetido por otros proveedores y tiene bastante éxito. Entonces, resumiendo, la respuesta es, puede ser, ambos pueden suceder, que haya un modelo de negocio por producto en cada empresa y que dentro del mismo modelo de negocio haya varios productos. Bueno, aquí les puse un link donde hay varios modelos de negocio en el caso de tecnología, para que ustedes lo miren. Y hay sitios en internet donde ustedes van a encontrar no solo de tecnología, sino de otras cosas. Eso es bastante interesante. Aquí les muestro rápidamente algunos. Este es el de LinkedIn. LinkedIn, cuando uno lo mira en detalle, bueno, la transparencia, este slide lo que muestra es cómo ha crecido el número de usuarios. Esto tiene ya 100 y pico millones de usuarios. Y este es un sitio donde uno pone el perfil, donde la gente se perfila. Y eso es interesantísimo, porque al perfilarse, lo que hacen ellos es venderle a empresas una cantidad de búsquedas de información de gente, y las empresas están dispuestas a pagar eso. Tiene una propuesta de valor muy interesante para los que reclutan gente. Entonces, y tiene un modelo de suscripción mensual, etcétera, que es atractivo para las empresas.
Entonces, cuando ustedes miren esto en detalle, se dan cuenta que hay muchos segmentos de clientes que son desde el usuario que mete la información de su hoja de vida y busca de pronto qué hacen los amigos, hasta los que ya comienzan a hacer cosas mucho más profesionales en empresas, que reclutan gente, o empresas que quieren mercadear cosas, a un segmento de usuarios que tienen un perfil que lo pueden aquí fácilmente encontrar por la forma como la gente se perfila en LinkedIn. Entonces dicen, yo le quiero vender algo a la gente que estudió en la UIS de 1980 a 1990, etcétera, etcétera, y ese tipo de información queda perfilada ahí. Entonces, claro, la gente está dispuesta a pagar cuando quiere mercadear con ese tipo de perfiles. Entonces, si ustedes analizan esto en detalle y en esa referencia que les acabo de dar, pueden leer esto en detalle. No es la idea aquí profundizar en esto, sino mostrarles dónde pueden profundizar, y ahí se dan cuenta cómo uno tiene diferentes segmentos de clientes que con diferentes propuestas de valor y que generan diferentes tipos de ingresos. Aquí hay una pregunta y es, en este slide, en el modelo de LinkedIn, ¿tiene algún significado los colores? Correcto. Fíjense que los colores tratan de representar diferentes segmentos de mercado y cómo en otros bloques ese segmento, por ejemplo, amarillo tiene una propuesta de valor que está en amarillo, el verde con la de verde y así sucesivamente, y precisamente los modelos de ingreso. Y hay otros que están en un color que no aparecen ahí porque son actividades que hay que hacer y que son actividades que van a compartir todos. Por ejemplo, la actividad de desarrollar la plataforma. Alguien tiene que hacer la plataforma de LinkedIn. Entonces, esa es una actividad que va a generar un costo enorme, pero esa es una actividad que le sirve a cualquier segmento de cliente. Eso de todos modos hay que hacerlo, ¿sí? Y así los proveedores y los socios de negocio, eso de todos modos lo tienen, pero no están asociados específicamente a un segmento de clientes. Entonces lo que tratan en este diagrama de usar colores para representar diferentes segmentos de clientes y lo que implica en otras casas ese segmento de clientes. Uno conserva el mismo color dentro de los bloques cuando quiere decir que ese segmento de clientes aplica ese tipo de relación o esa propuesta de valor, o de pronto una actividad que solo si aquí hubiera una actividad específica para el amarillo, se pondría en amarillo. Cuando no es específica, pues le ponen un color que no aparece en los segmentos de clientes. Eso, digamos, uno se puede aquí inventar, siéntanse con la libertad de inventarse muchas cosas. Yo he visto estos cuadros, por ejemplo, hay uno que se usa y es que cada uno de estos bloques, si ustedes lo han validado con los clientes, le ponen, digamos, un punto. Entonces le ponen un punto rojo. Este cuadro, por ejemplo, claramente porque es un negocio ya validado, seguramente yo le pondría una luz verde en cada uno de los 9 bloques, porque eso ya existe y está validado. Pero cuando ustedes se lo inventan, yo le pondría una bola roja a cada cuadro, porque lo que ustedes están hablando es simplemente una idea que tienen. Solo cuando ustedes vayan y realmente validen que esos segmentos de clientes sí existen para la propuesta de valor que ustedes están proponiendo. Cuando ustedes vayan al mercado y vayan a donde los clientes y los clientes les digan, oiga, sí, ¿sabe qué? Lo que usted me está ofreciendo me resuelve el problema. Cuando ustedes tengan 100 personas que le han dicho, sí, sí me resuelve el problema, sí me interesa esa joya yo realmente la quiero comprar, y tengan 100 personas, entonces del puntico rojo pásenlo a amarillo o pásenlo a verde. De modo que, y eso lo que quiere decir es que uno mentalmente tiene que tener claro que la primera vez que hace esto para el negocio, y si ustedes, los que están en este momento oyéndome, tienen la idea de hacer un negocio, arranquen poniéndole rojo a estas 9 cosas, y solo cuando lo hayan validado es que las van a poner verde. Y una de las cosas que uno aprende
es que en el proceso de validarlas, las va a cambiar. Y esas propuestas de valor que ustedes tenían al comienzo, se van a llevar la sorpresa de que a lo largo del tiempo la comienzan a cambiar. Fíjense que eso es lo que ha hecho las grandes empresas en el mundo. El mismo Amazon. Amazon, cuando arrancó, era una empresa que la propuesta de valor era que uno podía comprar unos libros online y solo arrancó con libros y después comenzó a añadirle otros artículos y otros artículos. Y lo más sorprendente es que después de un par de años, como en el 2004, había construido una infraestructura de hardware y de software tan sofisticada que comenzó a vender computación y storage en la nube a las empresas. Y esa propuesta de valor no la tenía desde el comienzo. Esos señores no hicieron eso para eso, sino sobre la marcha se dieron cuenta que podían añadir esa propuesta de valor en el negocio que han montado. Entonces, ustedes tienen que tener la mentalidad de que la propuesta, el modelo de negocio es algo dinámico. Ustedes arrancan de una manera, lo comienzan a validar y ya cuando lo validen y estén seguros de que tienen algo que experimentalmente saben que funciona, es que pueden comenzar a hacer un plan de negocio, es que pueden conseguir plata, disminuyendo el riesgo de que fallen o que fracasen. Y una vez que hacen eso, tienen que tener la mentalidad de que continuamente en revisar el modelo de negocio, porque no hacerlo es exponerse a que los Netflixen, lo que hablábamos en la sesión pasada. Si uno no piensa, no innova en esto. ¿Qué es innovar? Innovar es que si uno hace una actividad de una manera, de pronto encuentra una manera más eficiente para hacerla. Innovar es en aliados inventarse otra manera para vender. Imagínense la gente que se inventó el negocio de la venta con amas de casa. Entonces seguramente alguien vendía cosméticos y decía, no, mis socios de negocio son todas esas tiendas donde yo les distribuya mis cosméticos para que me los vendan, hasta que a alguien se le ocurrió, no, uno de mis socios va a ser las señoras de casa que yo las agrupo y les digo, mire, vendan esto, ustedes puerta a puerta y háganlo de tal manera, y se inventó, ahí innovó en un nuevo tipo de socios. En un ejemplo de innovación en el lado de segmento de clientes, lo que hablamos de las aerolíneas de bajo costo. Las aerolíneas de bajo costo son aerolíneas que descubrieron que había un segmento de clientes que si uno les llegaba con una propuesta de un tiquete más económico, pues sí hay mucha gente que está dispuesta a sacrificar cosas con tal de que pague menos. ¿Sí? E igual, en todo esto ustedes pueden pensar en modelo de ingresos porque se inventan una forma de tarifa, una tarifa. Fíjense que hasta hace poco la compañía, la Boeing, solo vendía aviones y vendía motores. Y resulta que en una crisis dijeron, no, ¿qué tal si nosotros alquilémoslos con unas condiciones especiales? Cambió completamente el modelo de ingresos y con eso revolucionó un modelo de negocio. Entonces, una de las cosas bonitas que les debe quedar hoy como mensaje es que poder uno expresar su modelo de negocio en estas 9 variables de una manera muy sencilla, se presta para que uno comience a cuestionar en qué anda uno metido y cómo puede hacer una innovación. Antes de terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, quiero mostrarles o acabar, de pronto la sesión entrante siguiente vamos a retomar algunos de estos temas, pero quiero acabar mostrándoles una cosa muy importante. Esto es tan poderoso que hay gente que dijo, oiga, ¿y por qué no aplicamos esto a lo que llamamos el modelo de negocio personal? ¿Qué quiere decir eso? Resulta que todos nosotros, ustedes, todas las personas que están oyendo esto, de alguna manera tienen un modelo de negocio personal. ¿Qué es eso? Es
ustedes de alguna manera, alguien los valora por lo que hacen. Si usted es un consultor, si usted es un programador, supongamos usted es un programador, quiere decir que usted tiene un modelo de negocio. ¿Por qué? Porque usted, si alguien le paga por hacer lo que usted está haciendo, es porque usted le está ayudando a alguien, usted le está dando una propuesta de valor a alguien. ¿Y quiénes son sus clientes? Pues sus clientes son las personas que lo van a emplear. ¿Y cómo se relaciona con ellos? Pues comience a pensar cómo es que realmente usted interactúa con la gente. Entonces usted se puede tratar, y ese es un ejercicio que de pronto traten de hacerlo, piensen en las 9 variables, cómo las pueden expresar en su vida profesional e inclusive en su vida familiar. Esto puede ir hasta donde ustedes quieran. Y uno, si es capaz de presentarlo gráficamente, lo interesante es que uno lo puede analizar, lo puede evaluar y puede decir, ¿por qué no cambio esto? ¿Por qué yo no dejo de hacer estas actividades? Por ejemplo, si usted es un programador, usted una de las actividades que hace es estar manteniéndose actualizado permanentemente. ¿Qué recursos necesita? De pronto un computador. ¿Quiénes son sus socios? De pronto tiene usted amigos que le ayudan a programar cuando le sale algo muy grande. ¿Quiénes son sus proveedores? En este caso puede ser Microsoft, que es el que, si le da estos programas que les ayudan a actualizarse, esos son sus aliados. ¿Quiénes son sus clientes? Sus clientes, si usted es un programador freelance, va a tener unos clientes. Si usted es un empleado, pues es el mercado laboral, esos son sus clientes potenciales. ¿Y cuáles son sus costos? Pues los costos son todo lo que usted gasta. ¿Y cuál es su ingreso? Pues lo que cobra. Entonces, reevalúe su modelo de negocios y esto es un ejercicio muy interesante. Entonces, la siguiente sesión, para terminar, les voy a hablar un poquito más de esto y a mirar cómo podemos analizar los modelos de negocio, los patrones de negocio. Y lo que los invito es a hacer el segundo ejercicio. ¿Sí? El segundo ejercicio está en la hoja que acompaña estas notas. Hay una pestaña que dice ejercicios de la sesión 2. Y el ejercicio de la sesión 2 ya se imaginarán que es hacer el modelo de negocio de la aplicación o del servicio, del producto que ustedes están pensando en este momento y por el cual seguramente están aprendiendo y se han metido al programa que les ofreció Microsoft, es porque seguramente tienen algo en mente de armar un negocio. Pero esto les ayuda a estructurar y a formalizar el modelo de negocio. ¿No? Que hagan ese ejercicio, que al hacerlo van a tener muchas preguntas y las podemos tratar de evacuar en la próxima sesión. Bueno, muchísimas gracias y espero que hagan los ejercicios para complementar y poder afianzar lo que hemos hablado hoy. Bueno, muchísimas gracias. Recuerden que nuestra próxima sesión es el lunes a las 8 de la mañana. Entonces los esperamos para seguir con estas sesiones de negocio. Muchísimas gracias. 8 preguntas y respuestas. Gracias, muy amable, muy amable. ¿Cuándo será colgado el material de hoy? ¿Dime? Sí, ya. Porque cortarlo aquí porque no lo que se vea. Sí, córtalo de... Sí. Pero es que están preguntando. Escúchale ahí el tecrecito.